Reporte 100. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, presentó su informe estatal del ejercicio del gasto, es decir, la inversión pública que realizaron los estados, que se refiere a todo recurso ejercido por el gobierno con fines productivos, principalmente la provisión de bienes y servicios para cumplir con objetivos como el desarrollo de infraestructura, educación, salud y seguridad. Así, la inversión pública se convierte en una herramienta para crear condiciones favorables para la productividad y la competitividad del país. En 2020, las 32 entidades federativas dedicaron en promedio 3.9% de su gasto total a la inversión pública. O sea, de cada 100 pesos apenas gastaron ni siquiera los 4 pesos en inversión pública. Y justamente para platicar sobre este tema y también cómo sale Sonora en 2020, son cifras de 2020, está con nosotros Manuel Guadarrama, coordinador de Gobierno y Finanzas del IMCO. Manuel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos, buenos días a todo el auditorio. O sea, 4 pesos de 100 nomás para inversión pública, es decir, para inversión que sí deja. Así es tremendo este dato porque pues justamente la inversión pública, los recursos destinados a este tipo de actividad se refieren precisamente a temas productivos, es decir, los recursos que van a generar mayor productividad, que van a generar mayor bienestar, que son fundamentales para el crecimiento económico, para la recuperación económica, y lo que vimos es que en 2020, que ya fue año de pandemia, como bien mencionabas, pues en promedio las entidades ni siquiera llegaron al 4% del gasto total de recursos destinados al tema de inversión. Sí, ¿esto es consecuencia de la pandemia o en 2019 traían una cifra similar? Es decir, la pandemia provocó que mejor destinar el dinero a comprar medicinas, porque es lo que dijeron los gobiernos, que dejaron de invertir, recortaron recursos en varias áreas para meterlos a atender a los enfermos de COVID-19. Pero en 2019, ¿esto era igual? Sí, desafortunadamente veníamos en niveles bastante bajos, sí. Sin embargo, no tan bajos como los registrados justamente en 2020. Lo que hemos visto es que prácticamente desde 2015 hasta 2020 la inversión pública estatal no ha crecido. Si nosotros sumamos las subidas y las bajadas en este periodo de 6 años, pues prácticamente tenemos un crecimiento de 0%, es decir, ha habido incrementos, pero también han bajado mucho la inversión pública en algunos años. En 2017 fue el año en donde se registra la mayor inversión estatal y de todas formas pues andamos en niveles de alrededor del 5%. Entonces, digamos, sí es tradicionalmente baja la inversión pública que hacen propiamente las entidades federativas. Sí, Sonora, ¿cómo sale en este estudio, en este informe? Mira, en el caso de Sonora, si nosotros queremos dimensionar un poco cómo está yéndose este gasto en inversión estatal, en obra pública, tendríamos que hacerlo precisamente per cápita, es decir, por habitante. Y lo que nosotros encontramos es que Sonora, por ejemplo, en 2015 tenía una inversión de 383 pesos por persona, y ahorita pues se encuentra en niveles más bajos que los de 2015 en 348 pesos. Es decir, sí hemos visto esta caída en inversión pública en Sonora. En el caso de la variación respecto al año previo a 2020, de situación 2019, Sonora tiene un ligero incremento en su inversión pública. Sin embargo, pues justamente, sigue estando en niveles muy por debajo de otras entidades federativas en el norte del país o de algunos otros estados, en donde si nosotros vemos también esta inversión, si sumamos la inversión estatal y la inversión federal, que aquí es otro dato interesante, Juan Carlos, buena parte de la inversión en los estados la lleva a cabo la federación, es decir, prácticamente alrededor del 80% de la inversión pública que se hace a nivel de las entidades federativas proviene de recursos
federales. La propia federación es la que está llevando a cabo la realización de obra pública y muy poco realmente pues recae en las actividades que llevan a cabo los gobiernos. Sí. Si sumamos esas dos, la inversión federal y la inversión estatal, el monto por habitante en Sonora anda alrededor de 1,000 pesos, mientras que hay estados como Hidalgo, por ejemplo, que pues uno pensaría que es un estado más pequeño, que no lleva a cabo una mayor inversión y anda alrededor de los 2,500 pesos por persona. Ahora, si esto lo consideramos en comparación también con aquellas entidades tradicionalmente petroleras o que tienen la mayor cantidad de población, por ejemplo en el caso de Campeche, pues estamos hablando que se están invirtiendo 160,000 pesos por persona. Y aquí eso es otro fenómeno para analizar, cómo las entidades con mayor población y las entidades petroleras son las que siguen recibiendo la mayor cantidad de recursos para obra pública. Sí, Manuel, ¿tienes el dato del 2015 en Sonora? La inversión estatal y la inversión federal, ¿cuánto representó? Si en el 2020 fueron 1,000 pesos por persona entre lo que se invirtió entre gobierno federal y gobierno estatal, en 2015, ¿cómo andaba esta cifra? Mira, andábamos alrededor de los 700 pesos. Sí. Que se invertían en 2015. Como te decía, el mayor año de recursos públicos fue en 2017. Ahí solamente, por ejemplo, el propio Estado llegó a invertir casi 809 pesos por persona. Entonces, como te decía, hemos tenido bajas, altas y de nuevo otra vez bajas, no termina de recuperarse la inversión. Pero hay estados que sí le meten muchísimo más. Estoy viendo aquí, por ejemplo, el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco, que son los estados de la República que tienen porcentajes que superan el promedio nacional. Así es, y esto, pues digamos, está ligado también a la cantidad de población que tienen estas entidades federativas, digamos, son las entidades de la República que están más pobladas, y como decía, de igual forma también buena parte de la inversión pública se va a las entidades petroleras, a Campeche, a Tabasco y a Veracruz. Tan solo en estos casos, en el Estado de México, la Ciudad de México y Jalisco, se va el 50% de la inversión estatal, de estos 90,000 millones de pesos que se registraron en 2020, pues la mitad prácticamente solamente está en estos tres estados. Entonces ya podemos imaginar la brecha tremenda que hay en materia de inversión pública en los estados. Sí, estoy viendo aquí la cifra, por ejemplo, de Sonora 2020, que son 1,024 millones de pesos los que se destinaron a inversión pública. El presupuesto 2020 del gobierno de Sonora, si no me equivoco, fue de 70,000 millones, aproximadamente 70,000 millones. 1,024 millones es lo que gastaron de los 70,000 que tuvo en todo el año el gobierno de Sonora. Así es. Sí. Exactamente, y si lo comparas en relación al presupuesto total del Estado, pues lo que están destinando a las entidades federativas, eso en muchos casos está alrededor de los 1,000 millones de pesos, lo cual pues es prácticamente insuficiente, por no decir que realmente es muy corto lo que se queda la inversión pública en los estados. Como te decía, hay otros estados que andan gastando por su propia cuenta, es decir, aquí solamente estamos contando el presupuesto del estado, no los recursos de federales. La federación, exactamente, de la federación en los estados. Pero hay estados que destinan alrededor de 14,000 millones de pesos, alrededor de 8,000 millones de pesos, y que justamente, pues digamos, sí tendría que estar en un balance general con mayor inversión. Porque también esto es un reflejo de que los estados y los municipios son muy malos para cobrar y nomás extienden la mano para ver qué les manda el gobierno federal. ¿A qué me refiero? A que los ayuntamientos no recaudan predial o no recaudan lo que tendrían que tener de predial, y los gobiernos estatales no recaudan lo que pudieran recaudar. Así es. Aquí lo que una vez más se muestran los números es esta alta dependencia que existe por parte de los estados hacia el gasto federal, y ni siquiera estamos hablando de un tema de participaciones y aportaciones que pues además también componen en algunas entidades casi el 90% de los recursos,
En este caso estamos hablando de los recursos que adicionalmente la inversión destina para las entidades federativas. Prácticamente el 80% de la inversión en los estados la lleva a cabo la federación, y pues claramente también si la federación es la que gasta, pues serán las prioridades de la federación las que están reflejadas. Sí. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente lo que estamos viendo es que el 55.6%, es decir, más de la mitad de estos recursos federales destinados a obra pública, están enfocados a temas de hidrocarburos, particularmente a petróleo y a gas natural. Otra parte importante, casi el 19% del total de la obra pública se va a temas de electricidad, y posteriormente pues todo lo que tiene que ver con los distintos medios de transporte, aeropuertos, carreteras, ferrocarriles, vías de comunicación, y muy poco, si nosotros vemos así en este panorama global cómo está esta inversión, vamos a ver que muy poco se está destinando a temas de escuelas, de hospitales, de clínicas, que justamente pues es, digamos, también la infraestructura, la inversión pública, la obra pública que requeriría la población en medio de la pandemia. Sí. Manuel Guadarrama, muchas gracias por tomar esta llamada, coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad. Estamos en contacto para seguir conversando. Con todo gusto, Juan Carlos. Muchas gracias. Reporte 100.